está dándose cuenta cómo está la cosa, o sea, nosotros porque no le ponemos atención, porque si no se estresa la gente, pero sabemos de que estamos viviendo tiempos fuertes y hay que agarrarnos del Señor más y más y unirnos, ayudarnos, hermanos, amén. Así que vamos a comenzar con la clase de esta noche, amén. Era nomás una pequeña introducción de esas cositas, amén. Vamos a seguir con el discipulado y esta noche discipulado 2.0, amén. Discipulado de avanzado intermedio, ya no es principiante, aunque ellos van comenzando, pero para eso también les vamos a estar dando sus doctrinas elementales, ya muy pronto, ¿verdad? Ya se están preparando los maestros para empezar a agarrar un día y empezar a darles las básicas, ¿verdad? Pero vamos aquí con el discipulado nivel intermedio, amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama entendiendo el orden en el mundo espiritual, hermano. Que hoy vamos a aprender el orden en el mundo espiritual, porque todo lo que existe, hermanos, todo lo que nosotros vemos aquí fue hecho de lo invisible. Armando, ¿sabías eso? No sabías, hoy vas a aprender algo. Todo lo que existe aquí, el león, usted ve un león, existe aquí porque allá hay uno. Usted ve aquí a un tigre, existe el tigre aquí, pero porque es una copia de lo que está ahí arriba. Todo, hermano, una silla, mire, todo lo que existe aquí visible, el origen es espiritual, todo. Este es como un espejo nada más. Nomás que allá las sillas se mueven, allá los árboles hablan, allá es diferente, pero es una copia. Es más, en el Edén, cuando el Señor creó al hombre, dice que, o sea, la creación le servía al hombre. La mujer no tenía dolor de parto para tener hijos. Era diferente. Por eso el Edén significa deleite. Adán no tenía que trabajar para comer. ¿No ve que el castigo fue, ahora vas a tener que sudar para comer? Antes no. La mujer le dijeron, ahora porque desobedeciste ahorita, con dolor darás hijos. O sea que antes no. Por eso Eva dice que era la madre de todos los vivientes. O sea, Eva ya tenía muchos hijos antes de Adán de Caín y Abel. Más que por eso le digo, hay que leer la Biblia no con los ojos naturales. Entonces, todo lo que existe terrenal, el origen es espiritual. Por eso tenemos que entender el orden en el mundo espiritual. Amén. Y vamos a abrir esta enseñanza con 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. El que lo tenga puede ponerse de pie y leerlo, hermano, en voz alta, hermanos, por favor. 1 Corintios 14:33. Amén. Amén, mi hermana. Pues Dios no es Dios de novedad, como en todas las iglesias. Aleluya. ¿Sí ve? Dios dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas, dice aquí, las reuniones del pueblo santo de Dios. O sea, en todas las reuniones, Dios no va a confundir, sino va a traer paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, hermano. Entonces, el orden de Dios es que haya paz, que no haya confusión. Y si vamos a entender ese orden, primeramente, Dios es un Dios de orden. Génesis 1, usted sabe, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían. Del 1 al 31, ahí usted va a leer cómo Dios creó la tierra y estaba desordenada. Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los árboles, hizo los peces, hizo los monstruos marinos, hizo las aves, las frutas. O sea, lo hizo todo.
Y al final de que ya tenía todo preparado, todo ordenado, hizo a ti, a mí, al varón, al hombre, a varón y hembra los creó. O sea, Dios lo hace todo en orden. No es de que lo va a aventar ahí a ver cómo, ahí, a ver cómo se acomoda. No, primero preparó todo el ambiente para que de ahí cayera el hombre. Esto que me habla de que hay un orden. O sea, Él creó el universo de manera progresiva, ordenada, hermanos. El firmamento, luego la tierra, luego los astros, luego los animales y finalmente al hombre. Amén. Entonces, Dios no creó al hombre antes de preparar un ambiente donde él viviera. Ahí nos habla de un orden. O sea, Dios, antes de crear al hombre, primero le preparó el ambiente. Amén. Todo fue hecho en el orden correcto para garantizar la vida y un propósito. Ya no crea que Dios, como dicen los científicos, que todo fue de un boom, de un bang, de una explosión en el cielo, se creó todo así al azar. Eso dicen los científicos. Y a nuestros hijos les enseñan eso en la escuela. Y llegan con el librito de que, de dónde venimos, del chango, les enseñan en la escuela. En la escuela les enseñan eso. No, ya me llegan ahí mis hijas con los libros de eso. ¿Qué va a ser una enseñarle? Pero eso es lo que enseñan allá al mundo, los científicos. La palabra de Dios dice que Dios fue el que nos creó. O sea, nosotros no venimos del chango, hermanos. Por si usted pensaba que venía, no. Dios nos creó, hermanos. Él nos creó. Amén. Él hizo un orden. Así que, así mire, es el ejemplo bien sencillo que le voy a poner. Para hacer una casa, primero tienes que tener un plano. Para hacer una casa, tiene que haber primero un orden, o sea, no es nomás de que, voy a hacer una casa y sin saber ni dónde, ahí tíralo, dónde pongo el ladrillo, ahí ponlo, dónde pongo esto, ahí ponlo, y luego imaginas esa casa, ¿cómo va a salir? Ahí va a salir toda, y mire, hay gente que lo hace, ¿no? He visto videos ahí de que hacen, no sé si sea real ya ahorita con la inteligencia artificial, no sé si sea verdad o no, pero hay unos videos de que están haciendo una pared y luego ya no tienen salida. O sea, ellos mismos se taparon. Yo no sé si sea de verdad o no, o es burla, pero ahí aparece un video de un muchacho, un albañil, creo que por allá en nuestros países está, que no se ven, y está haciendo luego acá, y luego ya cuando no le puso puerta. Imagínense, no, para hacer algo, primero hay que hacer los planos. Antes de construir tu casa, primero, mira, qué bonito fuera que antes de que hagas tu casa, primero te sientes y hagas un plano con tu esposa, y ya luego llames al que sabe hacer bien las medidas, no vas a decir, sí, mira, y ya luego a la mera hora, el baño más grande que la cocina, o imagínate, pero que tú hagas el plano, la idea, los planos, hermanos. Ese es el ejemplo clásico. Dios, para crear primero al hombre y a la mujer, primero le preparó el ambiente. O sea, eso es orden, diga orden. Orden. O sea, nuestra vida necesita el orden de Dios, hermanos, para tomar decisiones importantes. Si no lo hacemos en el orden de Dios, hermanos, es como hacer una casa sin plano. Es como levantar una pared sin medidas. ¿Cómo va a salir? Ahí se va. O sea, imagínate, ¿a poco no sería mejor primero medir? Primero saber cuánto tabique vas a usar, cuánta material vas a necesitar, porque si no te vas a quedar o a la mitad o vas a gastar de más. Bueno, decisiones que vas a tomar en tu vida. Necesitamos el orden de Dios para que haya un efecto de bendición en nuestras vidas. Porque si somos hijos de Dios, Él así acciona. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo diferente? Hacerlo como yo quiero, no, hermano. Necesitamos el orden de Dios en nuestras vidas. Bueno, yo no sé si usted, pero yo necesito el orden de Dios en mi vida para tomar decisiones importantes en mi vida. Amén. Entonces, antes de actuar, antes de hacer algo, antes de tomar una decisión importante en tu vida, antes de actuar,
Yo me gustaría que tú en tu vida aplicaras este principio, que te preguntaras siempre esto: ¿está alineado a la voluntad de Dios? Que lo anotes en tu corazón eso, que antes que vas a tomar una decisión, te preguntes: ¿esto que voy a hacer está alineado al corazón de Dios? ¿Está alineado a la voluntad de Dios? ¿Esta inversión que voy a hacer está alineada a la voluntad de Dios? ¿Este viaje que voy a hacer está alineado a la voluntad de Dios? ¿Esta decisión importante que voy a hacer está alineada a la voluntad de Dios? Porque el orden, leímos al principio, trae paz. El orden no trae confusión. Y esa es una de las señales primeras que tú vas a tener cuando vas a tomar una decisión. Vas a sentir paz en tu corazón. No va a haber confusión, y esa es la mayor señal de que va en la voluntad de Dios. Si no hay paz y hay inquietud, a lo mejor es esa la decisión, pero a lo mejor no es el tiempo. Porque cuando hay confusión, cuando no hay paz, hermano, ¿y cuántos de nosotros muchas veces hemos tomado decisión aunque no sintamos la paz? Ay, vamos a darle, hombre, de todas maneras, a ver qué pasa. Bueno, yo lo he hecho, yo no sé si usted, pero yo en algún momento de mi vida he tomado decisiones así, de que, al ahí se va, pero luego vienen las consecuencias, ya luego viene o sea, ¿verdad? El resultado. Por eso hoy te estamos hablando de esto, la palabra nos está enseñando de que cuando vas a tomar una decisión, pregúntale al Señor, pregunta si es la voluntad de Dios. Amén. Amén. El orden también, creo que eso ya les habíamos enseñado, el orden tiene rangos de autoridad. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no lo vamos a ir a leer ahorita, pero el orden tiene rangos de autoridad. O sea, hay niveles de autoridad en el mundo espiritual. Están los gobernadores. A ver, vamos a leerlo, hermano. Alguien léalo ahí, puede sacar. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Hay rangos de autoridad, hermanos. Hay un orden espiritual. En el mundo espiritual hay un orden. O sea, no, las cosas no se hacen así nomás porque sí. El que lo tiene lo puede ver. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Luego el 3, ¿cuál es? Gobernadores o poderes, ajá. Espirituales de maldad. Ok, bueno, pues ahí está el orden, mire. O sea, ahí ese verso que ya lo les enseñamos acerca de la guerra espiritual y todo, pero ahorita lo que les quiero enseñar es de que, o sea, hay un rango, hay un orden, hay niveles. O sea, no, las cosas no, aún los demonios están en orden, en rango. Mire, aún, yo pongo el ejemplo porque es algo bien real. Aún por ejemplo, el crimen organizado, que tanto se habla de eso, ¿verdad? Aún esa gente, hermano, están tremendos. Ellos no, o sea, van en un orden. Imagínate, aún lo malo. Y a veces aquí en la iglesia queremos hacer lo que queremos, hermano. Aquí no, ¿verdad? Pero, o sea, hay un orden. Hay un orden, o sea, no es de que cada quien va a hacer ahí lo que se le ocurre, no, hay un orden, hermanos, en el mundo espiritual para que nos vaya bien. O sea, en todas las áreas va a haber un orden siempre, amén. Daniel, cuando estaba orando, dice que cuando él propuso en su corazón el buscar a Dios, dice que el Señor le envió un ángel para mandarle una bendición, pero cuando él iba en camino, dice que un príncipe, fíjese, o sea que Dios le mandó, vamos a decir, un ángel, vamos a decir que de nivel 3, iba para llevar una bendición a Daniel. Pero cuando él iba en camino, pasó por una región donde un príncipe se le atoró, lo detuvo. ¿Y quién iba a poder más, este o este? El príncipe, dice que el príncipe de Persia me detuvo por 21 días. Hasta que Dios, porque hay alguien que está por encima, que ya lo sabemos, el Altísimo, nuestro Dios, Él está por encima de todos. Amén. Y él, como vio, no le llega la bendición a mi hijo, que está orando, que está
que me está agradando, que está orando, que está... No le llega, ¿qué pasó? Ah, está atorado ahí, la atoró un principado malo. Entonces Dios envió un arcángel a Miguel, o sea, otro rango mayor todavía. Mandó a Miguel y dice que lo liberó de esta potestad. O sea, hay un orden, hermano. Ya es lo que le quiero enseñar, no quiero hoy tanto hablarles de guerra espiritual, pero lo que pueda, agárrelo, ¿verdad? Pero hay rangos, hay un orden en el mundo espiritual, hermanos. Amén. Eso es lo que yo más que nada quiero compartirle en esta parte, que hay un orden. Miguel no fue enviado primero, sino Dios actuó conforme al orden y a la autoridad necesaria. O sea, Dios va a actuar dependiendo. Si tú estás teniendo una lucha con un gobernador, estamos hablando espiritualmente, Dios te va a enviar una potestad para ayudarte, una potestad favorable para que venza a ese gobernador. Pero si hay un principado, pues te va a enviar a alguien por arriba. O sea, depende, ahora sí como dicen, depende, eso está la pedrada, ¿no? O sea, depende el tipo de situación, Dios va a ayudarte, pero siempre y cuando tú vayas en ese orden. O sea, que entiendas que hay un orden en el mundo espiritual. De que no, o sea, en el mundo espiritual no es como que uno va a hacerlo como uno quiera, hermanos. Es lo que yo les quiero compartir, porque estamos sirviendo. Hoy martes servimos y hay un orden en el mundo espiritual, no solo durante los servicios, sino en tu vida diaria. Que tú de repente, algunos de ustedes ya les ponemos a que oren por gente, que ustedes sepan ese orden también, que se preparen, que vivan conscientes de todo eso, ¿verdad? Los que ya les toca a veces orar por la gente. Amén. Por ejemplo, en una empresa, en una compañía, o en un restaurante, o en tu trabajo, o sea, no todos toman las mismas decisiones. O sea, está vamos a decir, la cabeza de una empresa, el CEO que le llaman, el que está hasta arriba, pero de ahí tiene al manager y al director, o sea, va un orden, hermanos. Y luego está el manager, es el que a lo mejor trabaja con la gente, pero el manager le tiene que hacer caso al que está arriba de él. El que está arriba de él no va a ir con la gente, va a ir con el manager. Y le va a decir, mira, dile a fulano que ahora cámbialo para allá porque está haciendo buen trabajo. Pero no va el de acá arriba, le dice. O el dueño no va a ir con el trabajador a decirle porque no es el orden. ¿Sí me entienden? Una empresa es así una empresa que está en orden. Porque pues hay empresas que, ¿verdad? Es donde se hace el desorden. Que cualquiera le quiera decir lo que sea y es donde comienza el caos. Es donde comienza el gallinero. Es donde se hace un desorden que todos, ahora sí decía un maestro que tenía, todos quieren ser jefes, nadie quiere ser indio, decía, todos quieren ser jefes, nadie quiere ser indio, todos quieren dar órdenes. Y así se hace un desorden, porque hay un orden en el mundo espiritual, amén. Pero también en tu trabajo, o sea, no solo es, ¿cómo te diré? Es en el mundo espiritual, pero se refleja abajo también. Y si tú entiendes esto en tu vida, por ejemplo, mi hermano, yo pongo a mi hermano Fide de ejemplo, porque yo sé que a la vez aguanta así palabras fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano Fide, él trabaja en la compañía, él es el asistente del manager, o me equivoco, Fidel. Entonces, fíjate, él es el asistente del manager, él no es el manager, pero él tiene una autoridad para decirle algunas cosas, para dar algunas órdenes, pero no es que él tiene la última palabra. Él tiene que darle cuentas al manager. Y el manager, me imagino que le tiene que dar cuentas a quién, Fidel. ¿Cómo se llama? Al manager del distrito. Y el manager del distrito le tendrá que dar cuentas a alguien. Al de la región. Y después, pues al mero, a la cabeza, ¿sí ve? Pero imagínense que el manager de región va a venir a decirle al driver, a regañarlo. Puede suceder alguna, pero él va a venir a decirle al que sigue. Y ese se va a encargar y ya luego a Fide le toca pues batallarle ahí con la gente, ¿verdad? Un ejemplo, no digo, estoy poniendo un ejemplo. Ese es el orden. En el mundo espiritual es lo mismito, hermanos. Es lo mismo, que entendamos eso, Armando. Amén. En tu trabajo, en las cosas de Dios también, que lo podamos entender, porque si no lo entiendes, no lo vas a poder aplicar. Nuestro pastor nos enseña, tú solo vas a obtener lo que tú conoces.
Lo que desconoces, no vas a poderle echarle mano. Como decir, si Dios te dio una autoridad y tú no sabes, pues piensas que tú no puedes y cualquier ruidito te espanta, pero si tú sabes que Dios te dio una autoridad, tú reprendes cualquier espíritu que quiera atacar tu casa, un ejemplo. Pero si tú no sabes o no te la crees, bueno, hasta el gatito espanta, ¿verdad? El miedo, un día les quiero traer un libro que lo leyeran, pero el miedo es una cortina de humo, hermanos. Es una historia de una historia de un libro que se llama ay, ni me acuerdo cómo se llama el libro, pero ahí habla de una historia que él tenía miedo, pero él quería llegar a otro nivel, él quería acercarse a Dios, pero tenía miedo. Y él cuando ya iba avanzando quería salirse de su zona de confort, de lo que hace todos los días, de lo mismo, de estar viendo la tele todo el tiempo. Él quería salirse de ahí y quería llegar a otro lugar donde pudiera experimentar, donde pudiera crecer. Pero él veía una cortina, él veía un ser grande que era el miedo, y se llamaba miedo, dice en el libro. Y cuando él quería avanzar, le daba miedo y se retrocedía. Pero en un momento agarró valor. Y cuando empezó a acercarse, y ya cuando se fue acercando, ya no veía el monstruo ese feo. Empezó a ver un poquito de humo, y cuando se acercó, era una cortinita de humo y la pasó como si nada. Pero de lejos se veía como un monstruo. Entonces muchas veces el miedo lo vamos a vencer enfrentándolo. Esa es la única manera que se va a vencer, enfrentando. El miedo, decía una frase, se cura con acción. El miedo. Ahora, si ya es un espíritu, pues entonces aquí con liberación lo reprendemos y lo sacamos. Con oración, ¿verdad? Porque hay un miedo que está en tu, que todavía no es un espíritu. Es un miedo que es como en tu ser, puede estar como en tus emociones. Pero si ya se metió un espíritu de miedo, entonces ahí sí hay que liberarte, hay que orar por ti, ¿verdad? Ahí ya no es ni con acción, porque ya hay algo que hay que orar, y ahí es donde entra el Señor, donde entra el poder de Dios, porque acuérdense que todo es una copia de lo que está aquí, es de lo que está allá. Si hay un sentimiento de miedo, es porque hay un espíritu de miedo. Tú tienes que identificar qué es. ¿Es solo un sentimiento? Bueno, ¿cómo lo voy a vencer? Avanzando, enfrentándolo. Pero si ya es un espíritu, bueno, ahí ya pues venga y los ancianos para orar por usted y reprender ese espíritu malo, echarlo fuera en el nombre de Jesús, con el poder de Dios, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre, hermanos, amén. Pero, o sea, ¿por qué nos fuimos al miedo? Ya no supe ni por qué, pero bueno. Hay un orden en el mundo espiritual, una empresa, así que no todo se resuelve de inmediato, hermanos. Hay cosas que van en un orden. Hay respuestas que requieren perseverancia en tu oración. O sea, no todo se va a resolver así, al tronar el dedo, amén. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque no vea los resultados inmediatos, amén, porque hay un orden, hay un proceso para todo, amén. Ahora, la autoridad está establecida por Dios, el orden está establecido por Dios. Mateo 28:18 dice: a mí se me fue dada toda autoridad, se le dio a Jesús. O sea, Él es el que tiene la autoridad para darnos a nosotros. Por eso les dijo, mira, vayan. Como quien dice, les está dando autoridad. Pero Él dice que a Él se le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, hermano. O sea, Jesús es el que tiene toda la autoridad. ¿Ok? Ahora, Jesús en Lucas 10:19 delega la autoridad a sus discípulos. Fíjese qué tremendo. A Él se le fue dada toda la autoridad, pero Él le delega la autoridad ¿a quién? ¿Y qué? Hace 8 días aprendimos quién es un discípulo, qué es un discípulo. Amén, pero a ver, explíqueme un poquito, ¿qué características tiene un discípulo? El que toma su cruz, amén, Fidel. El que pone a Dios en primero, ¿qué más? ¿Sí vino a la clase, Fidel? El que paga el precio. ¿Cuál precio? ¿De cuántos dólares? ¿Qué tipo de precio se paga? Pues está constante, o sea,
estar, no importa las circunstancias, no importa lo que estés bien, de estar Amén. firme. Pero ese es un precio, perseverar. Amén. Hay otro tipo de precio como despojarse, como negarse a uno. Hay varios precios, pero amén, es el que paga el precio. ¿Qué más? Es un discípulo. Quiere ser igual a Jesús. Seguir los pasos. Entonces, Jesús delega su autoridad ¿a quién? A sus discípulos. Al que toma su cruz, al que paga el precio, al que lo pone de primero, el que decide con todo su corazón seguirlo a él. Entonces, el Señor no le va a dar la autoridad, su autoridad, al que pues no está dispuesto a sacrificar cosas. Entonces, por eso usted ve que a veces no toda la gente, o sea, ora y no toda la gente les resultan las cosas. ¿Por qué? Porque, o sea, primero Dios tiene que dar la autoridad. Si no, decía nuestro maestro, no le pare la mula, no sale, o sea, porque es con la autoridad de Jesús. Amén. Ahora, Romanos 13:1 nos enseña también aquí acerca de la autoridad, de dónde viene. Romanos 13:1, vamos a leerlo rapidito. ¿Están aprendiendo, hermanos? Romanos 13:1. Dice aquí, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Mire qué tremendo, hermano. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. O sea que hasta el presidente, aunque uno diga, Dios lo permitió que esté. Y por eso dice aquí, sométase. Qué tremendo. A veces no dan ganas porque las protestas y todo eso, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra. O sea, Dios es el que se encarga. La solución está no en andar yendo allá a hacer marchas, hermano. La solución está doblando rodilla, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, porque Él es el que quita y pone. Ahí está la solución. Si la gente entendiera eso, en vez de andar allá, un golpe se llevan. Al muchacho que hasta el ojo le quitaron, un muchacho, que se metiera mejor a arrodillarse con el Señor, a interceder, a orar, hermanos. Amén. Entonces, sométase a la autoridad, dice ahí. Amén. Ahora, el ejemplo bíblico lo tenemos, el centurión romano. Él entendió la autoridad. Ese ya les hemos enseñado acerca del centurión, que dice que él, Mateo 8:8, porque están los hermanos, los muchachos aquí nuevos para que vayan aprendiendo también. ¿Dónde está su Biblia? ¿No trajo su Biblia? Amén. Hay que traer su Biblia. Amén. Mateo 8:8 dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, imagínense ese centurión. Bueno, ni centurión fuera, porque centurión significaba alguien que tenía, es un título. Un centurión es como decir un manager. Un centurión es alguien que tenía 100 personas debajo de él. Por eso se llamaba centurión. Imagínese ese centurión que él no le obedeciera a su jefe. ¿Usted cree que le iban a hacer caso a él los de abajo? No le iban a hacer caso. Porque dice, porque yo, como yo estoy bajo, yo le obedezco a mi autoridad. Entonces yo tengo la autoridad para decirle a este, ve y va. Porque tengo autoridad. Pero imagínate, ando de rebelde y le quiero decir a ese demonio que se vaya, no se va porque no tengo autoridad. Es más, ni al gato le hace caso a veces a uno, hermano. Cuando uno anda, mi hermano, ni el gato te hace caso. Te quedan mirando, ¿y este qué tiene? De verdad, hermano, los niños, y luego dice, el niño malcriado. Hay que ver primero, no vaya a ser que, ¿cómo andamos nosotros primero? Porque ese centurión, él andaba bajo autoridad. Por eso él tenía el poder para decirle, haz esto, y lo hacía. Sabemos que los padres, como padres, el joven, por naturaleza, todos fuimos jóvenes, y por naturaleza a veces, mire, hay un cierto tipo de, ¿cómo
como tipo rebeliones. La Biblia lo dice, el niño tiene necedad. Es normal, pero uno le va a enseñar al niño. El niño le dices, no, él lo hace porque es natural, es normal en un niño necedad, y dice la Biblia. Pero usted agarra y le arde poquito y él va aprendiendo. El joven tiene cierta rebelión, porque uno de joven, uno dice, no, ya sé, mamá, ya sé, papá, ya sé cómo hacerle, ¿verdad? Eso es normal, como padres a veces le batallamos, pero yo me refiero que usted esté bajo autoridad. Créame que los espíritus le van a hacer caso, sus hijos le van a hacer más caso, o sea, a quien usted, en su trabajo, si usted está en autoridad sobre alguien, porque si no anda uno bien, también se le levantan a uno, hermano. Se levanta, si andando esforzándose uno, se levantan las cosas. Entonces, y póngalo a prueba si quiere un día, mire que es manager, ¿verdad? Un día póngase rebelde y vaya a ver si le va a hacer caso al driver. No, hermanos, de verdad. O las esposas, o sea, póngase rebeldes con los esposos y va a ver si le va a hacer caso a los hijos. Hermanos, de verdad, es así. Es así, es una realidad, es un orden. Yo hoy lo que en nuestro corazón está de compartirles el orden en el mundo espiritual. Para que no digan, no sabía, pastor, ahora ya sabe. Amén. El centurión. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Ahí está la clave. ¿Está usted bajo autoridad? No tiene que contestar, ¿verdad? Pero piénselo, ¿está bajo autoridad? ¿Obedece a su autoridad? ¿Por qué? Si no, hermanos, hay rebelión, hay anarquía. Y a lo mejor usted, no, yo no tengo ninguna autoridad. Bueno, entonces Dios directamente. Está más tremendo, directo con Dios. Está más fuerte, pero también. Pero la mayoría de alguna manera tenemos una autoridad arriba de nosotros. Por eso nosotros creemos en la cobertura. Nosotros, miren, nuestro pastor está, wow, a millas de aquí, lejos de aquí, pero nosotros espiritualmente creemos en que tenemos que tener una cobertura. Próximo martes tenemos la reunión, les encargamos oraciones, hermano, porque no sabemos que nos van a pedir cuentas de lo que nos pidamos, tiene que estar bajo autoridad, o lo que nos vayan a decir, o estar preparado para lo que sea. A lo mejor y ahora sí nos van a dar algo, no quiero adelantarme porque no sabemos de qué se va a tratar, pero estar bajo autoridad, tener una chancla espiritual, una chancla espiritual, pero estar bajo autoridad, hermanos, porque dice, porque yo soy, diga, yo soy una mujer, si es mujer, diga una mujer, si es hombre, es un hombre, yo soy un hombre bajo autoridad. Amén. Estamos profetizándolo aquí en ustedes, aleluya. Denle aplausos, amén. Y Jesús elogió la fe de él, pero hoy no vamos a hablar de la fe, estamos hablando del orden en el mundo espiritual. Amén, Armando. ¿Tienes alguna pregunta, Armando? ¿Sí vas entendiendo? En tu trabajo, ¿tú tienes a alguien que te dé órdenes o tú haces, o sea, tú trabajas por tu cuenta o tienes algún patrón? Ok. Imagínate que el patrón te dice, ¿qué tipo de trabajo haces, Armando? Construcción, ok. Vamos a decir que el pastor te dice, mira, Armando, quiero que me pintes esta puerta roja. Pero tú dices, ay, ese rojo se va a ver bien feo el patrón. La voy a pintar blanca. Y que tú tienes gente debajo de ti, tienes a 3 chalanes que te ayudan, el patrón te dio la orden a ti. Pero ya luego tú la pusiste blanca. No le obedeciste. Un ejemplo, no sé. Y ya luego tú vas y le dices al chalán, mira, tráeme el martillo de ahí. No te lo trae. No te va a obedecer porque como tú no obedeciste. Ese es el orden, eso es lo que quiero que entiendan. Así es como funciona el mundo espiritual, hermano. Amén. Y le hablo a Armando, pero estamos usando a Armando de ejemplo, pero para hablarle ¿verdad? A todos, hermano. O sea, así es como funciona el mundo espiritual. Si nosotros no estamos bajo autoridad, o sea, no vamos a tener autoridad, hermano. El centurión, yo los animo a que estudien esa historia, está preciosa. Mateo 8:8, amén. Un policía, vamos, en un ejemplo aquí en la tierra, un policía tiene poder. Un policía, tan solo con la vestimenta que trae, ya tiene una autoridad, hermano. Esa persona, porque le ponen una investidura
que cuando tú los ves, wow, bueno, el que no anda rebelde, ¿verdad? Pero tú dices, wow, tú respetas. Ves al policía, hasta le bajas a la velocidad. Un policía tiene autoridad, pero esa misma persona sin el uniforme, te lo encuentras ahí en el mall como si fuera cualquier persona. ¿Sí me entiendes? Por eso, hermanos, el uniforme, yo con los varones, las mujeres de mi esposa, el uniforme, hermanos, no es algo, es una señal de autoridad, un respaldo, que usted se venga, mire, somos pocos ahí que somos, cuando llegamos el domingo, mire, de verdad, hermano, yo no les digo uniforme solo porque ahí va que nos daban bonitos, no, es una señal. Imagínense que el policía le toca ir a patrullar y ese día no se llevó su uniforme. No le van a hacer caso, hermano. Yo no te digo que te pones el traje y te van a hacer caso, porque si andas, no, pero es una señal, una investidura, hermano. El policía sale con ticket. Y mire, este ejemplo yo lo hice cuando estaba preparando hace unos días esto, pero hoy estaba viendo algo, creo que ayer, de lo que está pasando ayer en Minnesota, el jefe de policía salió a hablar y dice, mira, mis propios gente de la policía, los policías cuando no están en su día de policía y son hispanos, dice, los están acosando también, dice él. Ahora imagínense si le pasa a mi gente que trabaja, que son policías hispanos, ahora ¿qué le podrá pasar a otra gente? O sea, tan fuerte como está esto, hermano, no más que por nosotros hay una promesa de Dios sobre nosotros, yo estoy parado en esa. Somos Goshen. Y dijo, ni un perro te ladrará, hermanos. Y yo estoy parado en esa palabra, creyéndolo. Pero, o sea, está la cosa bien fuerte, hermanos. O sea, te ven, a la gente la ven como hispanos, o sea, se dejan ir con todo. Por eso estamos nosotros bajo esta cobertura, creyéndole al Señor. Amén. Y si a alguno le toca es porque Dios quiere que prediques allá. Esa es la única razón por la que te tocaría. Si andas en el orden espiritual. Es lo que yo te estoy hablando por eso del orden espiritual, hermano. Porque luego decimos, es que ¿por qué Dios? Pero, ¿cómo andamos en el orden espiritual? Uno como pastor quiere que les vaya bien, hermanos. Que sean efectivos en todas las áreas. Espiritual, familiar, financiero, personal, salud, pero es que no depende de nosotros, no. Es usted con el Señor y que usted vaya entendiendo cómo funciona la bendición, el orden, amén. Entonces, un policía, hermano, sin autoridad, o sea, sin esa autoridad no puede hacer nada. Y es el uniforme lo que lo ayuda en el ejemplo de él, amén. O sea, su poder no es propio, la autoridad de un policía no es de él, a él se la dieron. Alguien más se la dio, ¿quién? El gobierno. O sea, el que da, por ejemplo, el policía, el gobernador, el alcalde le da esa autoridad, por eso le hacemos caso. Si no, ¿usted cree que le hiciéramos caso? ¿Qué? Pero tiene una autoridad de arriba, por eso la tiene, hermano. Amén. Ahora, el desorden y la rebelión traen consecuencias, hermanos. Amén. Orden espiritual. Estamos hablando del orden, el desorden. En Isaías 14, 12, no lo vamos a leer, usted lo nota. Ahí habla de Lucifer, de Satanás, el adversario, pero dice que él era hermoso, Dios lo hizo. Y dice que él era de piedras preciosas, o sea, él era un líder allá en el cielo. Pero él lo que pasó es de que perdió su posición por rebelarse al poder divino. Mire, vamos a leerlo, Isaías 14, 12, porque los veo como que no me están creyendo, hermanos. Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Mire qué tremendo, o sea, Dios lo había creado, pero él en su corazón dijo, no, yo me voy a poner por arriba. Eso es rebelión. Cuando
uno no respeta el orden espiritual. Aquí está Dios, que Dios no tiene fin, por eso no es hermano. Y aquí está, mira, aquí está el lucero de la mañana. El lucero, ahora se le puede llamar Lucifer, hay muchos nombres, ¿verdad? Él era hermoso, él era poderoso, Dios lo creó, Dios lo puso ahí, pero él en su corazón, mire dónde empieza todo, hermano. El ser interno, los pensamientos. Él dice, yo me voy, ¿sabes qué? No, yo no voy a ir. Tan solo lo pensó, mire, qué tremendo. No, el patrón no sabe, no, el pastor no sabe, no, o sea, ir por encima de una autoridad, cuando no esté en el orden del Señor. O ir por encima de Dios primeramente, que hay que respetar primero. Y él dice que dijo, subiré por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice. O sea, quiso hacer su propio trono, se quiso rebelar contra Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. ¿Cuál es el extremo norte? El extremo es lo más, y el norte es arriba. O sea, imagínense, si él es el Altísimo, él se quería poner por encima. Entonces hay un problema cuando queremos ponernos por encima de una autoridad, que si Fide se quiera rebelar con su manager. Un ejemplo, va a haber un problema ahí, ¿verdad? Aunque vamos a poner que la manager, sea como sea, es tu manager, y ya más detalles ahí se detalla si no es algo esté haciendo mal, ¿verdad? Pero de todas maneras está por encima de ti en el trabajo, ¿verdad? Estoy hablando de tu trabajo. O sea, Fidel no puede autorizar algo si la manager dice que no y él lo cambia. Ahí hay un problema, hermanos. Amén. Entonces, es lo que yo les quiero enseñar, de que, o sea, esa es rebelión, trae consecuencias. Primera de Samuel 15:22 también, Saúl. Primera de Samuel 15:22, Saúl perdió el reino por desobedecer a Dios. Mira qué tremendo. Dios le dijo, mira, Saúl, vas a ir a tal ciudad, tú eres el rey de Israel, vas a ir y vas a matar a todos. Mira qué tremendo. Vas a matar a niños, animales, mujeres, hombres. O sea, Dios quería destruir un pueblo. Se oye muy violento Dios, ¿verdad? Pero es así. Pero Saúl dijo, no, a mí se me hace que Dios se equivocó. Nomás voy a matar a los hombres y me voy a quedar con las mujeres, los animales. O sea, desobedeció la orden. Y Dios dice que lo quitó de su reino, o sea, le quitó el trono, le quitó la autoridad, le quitó lo que le había dado. Haz de cuenta como que le quitó el traje de policía. Y un policía en la calle sin traje, mira tú, cualquier persona, pero con el traje, tú hasta te haces para atrás para que pase. No, si algunos se han encontrado con policías así caminando así, ellos transmiten una autoridad tremenda. Yo antes de ser libre del temor, yo hasta miedo les tenía fuerte, ahora es un respeto, ¿verdad? Pero hasta los bomberos les tenían miedo. Pues a todo el que representaba una autoridad, porque como yo no crecí con mi papá, yo venía dañado en esa área. Como mi papá, él murió, yo estaba muy niño, entonces nunca tuve una figura de autoridad en mí, entonces yo venía lastimado en esa área. Dios me tuvo que ir sanando, ¿verdad? Para vencer esos miedos. Pero ese es otro tema ya, administración al alma ahorita, ¿verdad? Pero o sea, o sea, a Saúl le quitaron la autoridad, hermanos. Le quitaron la corona, aunque ahí seguía trayendo el pedazo. O sea, no es lo espiritual. Ahí seguía, porque después de que pasó eso, él estuvo como al frente años, pero ya no estaba Dios con él. O sea, seguía trayendo el pedazo de metal ahí, pero ya no estaba el respaldo de Dios. Mire qué tremendo. Por eso, el mundo espiritual es lo que yo les quiero enseñar hoy. O sea, no es lo que se ve, hermanos, es lo que no se ve. ¿Tú quieres tener autoridad? Amén. Esté bajo autoridad. Sujétese a las autoridades que Dios le pone enfrente de su vida. Si usted quiere tener autoridad, quiere tener respaldo cuando hace algo, ya sea en el Señor o afuera también, ande bajo autoridad y usted va a mirar cómo Dios va a respaldar.
Esa es pero la rebelión y el desorden traen consecuencias, hermano. ¿Verdad? Traen consecuencias, no hay respaldo. Así que Saúl quiso hacer sacrificios sin tener la autoridad para hacerlo. Él era el rey, pero él no era sacerdote. El sacerdote es el que agarraba la ofrenda y la ponía en el altar. Y él quiso hacer lo que no le correspondía. Imagínense qué tremendo, hermano, cuando este es el orden, cuando, o sea, tú vas a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Amén. Por eso tienes que saber o sea, lo que tú tienes. Tampoco tú quieres nada, no tengo nada, no. Tienes que saber tu posición, tanto espiritual como física. Las que están casadas ya saben, es una esposa. Un ejemplo que le pongo, ¿verdad? Espiritualmente, usted tiene que saber su posición, los hijos, a los padres obedecen, ¿verdad? El orden es así, mire, vamos a, es un poquito de clase, hermano. El orden es así. Aquí está Dios, es el orden espiritual. Dios, y está Jesús. O sea, Jesús le obedece al Padre. Jesús no hace lo que Él quiere, y si no me creen, léase todo el libro de Juan. Yo no hago lo que yo quiero, yo no vine a hacerlo, yo vengo a hacer lo que me mandaron a hacer. Yo digo lo que me dijeron, lo que mi Padre hace, lo que mi Padre me dice. Él no vino a hacer lo que Él quiere, lo que Él quería. Y Jesús es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de los hijos. ¿Sí? Aquí está, ese es el orden de Dios. Todos voltean para acá, Marianita, tal vez usted que es nueva ahí, todos. Ese es el orden. Tomen ahí punto en su mente, en su corazón. Ese es el orden de Dios. Amén. Usted quiere que le vaya bien, ese es el orden. Y a veces hay luchas, sí. Todos tenemos luchas. Pero ese es el orden de Dios. Eso no cambia. Amén. Amén. Hay luchas a veces. Imagínense, si el varón no se sujeta a la mujer, y luego le quiere decir a la mujer, obedezca. No, el varón Perdón, el varón no se sujeta a Jesús. Perdón, y luego el varón quiere uno ir a su. Hombre, se le enchamuca la esposa a uno, hermano. Y feo, hermano. Mire, si uno no anda en sujeción con el Señor y uno quiere decirle algo a la esposa, no, hombre, hermano. Porque si se pone mal, tú la vas a sujetar porque tiene la autoridad. O sea, no quiere decir que, ay, me contestó, entonces tenés que decir, no, a la vez, la mujer tiene un problema, pero si tú estás en la autoridad, tú la vas a sujetar. Y no me estoy hablando de golpes físicos. No de golpes. Estoy hablando de una autoridad que Dios te da. Una autoridad. Bueno, Los hijos. Si usted, mujer, no está sujetada a su autoridad, está sujetado a Cristo. Los hijos va a ser muy difícil que se les sujeten, hermano. Porque la mujer instruye, la mujer es la que edifica la casa. No quiere decir que el varón no, pero la mujer es la que instruye a los hijos. Pero imagínense que la mujer no le hace caso al varón, va a ser muy difícil que los hijos se les sujeten. Ese es el orden de Dios. Es que no falta más tiempo con los hijos. Sí, y por algo así Dios lo diseñó por lo mismo. En febrero 20 tenemos un tema de matrimonio, ¿saben? Para que se preparen. Y hasta los que no tengan matrimonio van a llegar aquí, ¿amén? Para los esposos, ¿verdad? ¿Amén? Pero miren, ese es el orden, hermano. Ese es el orden espiritual. Y el pastor Harry nos habla más fuerte, ¿verdad? Ahora habla. Si la mujer es la que está mandando la casa, hay peligro. O una que el varón anda bien dormidísimo. Está frío. O también que aquí hay algo de problema, ¿verdad? Puede ser alguna de las dos, pero sí, al final si la mujer está mandando es porque el varón anda bien dormido. Tiene que despertarse de su sueño profundo. Ya se acabó el tiempo del sueño ahora. Yo sé que hay temas ahí, es que me meto. Hay temas, por ejemplo, hay mujeres aquí que sus esposos no están. Si sus esposos no están, no tienen muchas cosas con Dios, bueno, usted, ¿cómo lo va a respetar? No quiere decir que usted, usted no anda frío aquí, decido, no. Pero va a seguir respetando, pero
Se conecta con el Señor más, porque el Señor no le va a ir a decir desobedece a tu esposo, aunque su esposo no esté en el Señor. Qué tremendo, claro. Si tu esposo te dice, mi amor, vamos a tomar unas frías, ahí sí no le vas a obedecer, para lo malo. Pero si tu esposo que no está en Cristo, hermanita bella, si toma una decisión en casa, usted no respeta el orden de Dios, ¿verdad? Si usted ve que no es algo malo. ¿Ah? ¿Quién sería su autoridad? No, su autoridad sigue siendo su esposo. Espiritual sería su pastor, espiritual, pero su esposo sigue siendo el caso de mi hermanita. Está aquí, es bueno enseñarle, ¿verdad? Entonces preguntas más detallosas, ya yo sé qué quieres, pero su autoridad sigue siendo su esposo, linda. ¿Amén? Ande como ande la cosa, ese es el orden de Dios. Y los que se van a casar muy pronto, los que no se han casado, bueno, ya. Perdón, hermana. Sí. No, mire, los que no se han casado aquí, mi hermanita Renata, que ya faltan años también, Luisito, los muchachos que están solteros, mire, si usted agarra estas enseñanzas, usted va a llegar bien bendecido con la esposa y el esposo que Dios les ponga, la verdad. Si usted, pues se pone bajo autoridad. Si usted agarra la unción del centurión o de la centuriona, ¿cuántas centurionas va a haber aquí? ¿Cuántos centuriones que van a, mire, estar bajo autoridad? Amén. Entonces, ahora, cuando alguien ignora las reglas de tránsito, ¿qué pasa? Sí, queda un choque, más peor todavía, un choque. Wow, un choque, o sea, hay consecuencias, hermano. No importa cuán buena sea su intención, habrá consecuencias. O sea, no importa que tú tengas buenas intenciones, pero si alguien ignora las reglas de tránsito, va a haber una consecuencia, hermanos. Es igual en lo espiritual. Si uno ignora, no importa es que por donde le busques, hay una consecuencia. Hay un orden en el mundo espiritual. Diga orden. Pregúntate ahí donde estás. ¿Estoy obedeciendo completamente o solo parcialmente? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Interna. ¿Estoy obedeciendo completamente o solo parcialmente? Significa como a medias o nomás lo que me conviene. Esa es una pregunta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta a este tema? El desorden y la rebelión trae consecuencias. ¿Preguntas? Ok. Siguiente punto, el creyente y su posición en el orden espiritual. Mire qué tremendo. Sí, sí, hermano. Entonces, ahí en la rebelión, creo que hay un verso que es un pecado, ¿verdad? Como que anda en rebelión, Sí, ahí le dijeron a Saúl en ese verso, en el verso de 1 Samuel 15:22, ahí usted va a encontrar que dice, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación. Es un pecado, es algo. Sí, es rebelión. Perdón, hermana. Es un pecado, pero lo aparentan, como de alguna manera hacerlo no válido por no aceptar que es. Correcto. Sí, y en estos tiempos, perdón, hermana, termine de leerlo, léalo completo ese verso, mi hermana Lili. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Ok, ahí está, mi hermano, gracias. O sea, es un pecado y es, como dice mi hermana, a veces en estos tiempos, estamos viendo tiempos de rebelión fuerte y lo quieren hacer ver como, de muchas maneras, algunos mis derechos, algunos por la injusticia, sea como sea, aquí la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, ¿verdad? A uno de los gobernantes. Imagínense, qué verso ahorita como está la cosa ahí con, ¿verdad? Con Mister. Ya, pero ahí lo dice que, o sea, someterse es como mejor, padre, esto se ve injusticia, se ve todo eso, padre, a orar, Señor, porque es feo lo que está pasando, es duro, porque es que me meto en la política, no quiero ver, o sea, ellos lo hacen ver como que está bien, como que ellos van por criminales y eso, pero la verdad es que no.
van y agarran a gente inocente. Y está todas las pruebas, pero es bien tremendo porque como ellos tienen la ley con ellos, es bien fuerte lo que estamos viviendo, hermanos. Está tremendo. Esto yo lo veo y ojalá y no, pero se ve como un tipo revolución. Cuando en un mismo país hay una guerra en un mismo país. Así se mira últimamente, ha más seguido confrontación con las. Es algo bien fuerte. Yo lo veo, está la cosa, mire, hay que estar orando mucho, hermanos. No solo porque, y si a nosotros, gracias a Dios, miren, a nadie le ha pasado, pero hay cuánta gente ahí, tener esa compasión por la gente que está, hay gente que está sufriendo, unas niñas ahí enfrente de su papá ahí, las niñas ahí viéndolo, cómo lo agarran, o sea, es duro. Usted se pone a pensar si le toca a usted, wow, es duro. Entonces hay que estar hablando por toda esa situación, hermanos, amén. Es algo fuerte, pero sí, volvemos a la rebelión, amén, y desobediencia. No hay preguntas más de ahí. Bueno, siguiente tema, el creyente y su posición en el orden espiritual. Dice la Biblia en Efesios 2:6 que nosotros estamos sentados con Cristo, hermanos, en los lugares celestiales. Miren nada más dónde estamos nosotros. Esa es nuestra posición si estamos en Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo, dice, en los lugares celestiales, por encima de todos esos espíritus malos que nos quieren atacar. O sea, si nosotros estamos en Cristo, vamos a tener autoridad. O sea, que se venga lo que se venga, en Cristo Jesús tenemos la autoridad, no es por nosotros. Es que eso es bien poderoso, hermano, que podamos creer, entender eso, que baje a nuestro corazón, que lo podamos vivir, lo que nosotros tenemos, hermano, en Cristo Jesús. O sea, no es que no, cuando estamos metidos en Cristo, cuando somos discípulos, porque dice que Él le dio su autoridad ¿a quién? A sus discípulos. Amén. Entonces, Efesios 2:6, miren cómo lo dice, bien tremendo aquí. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. O sea, nosotros estamos en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos autoridad, hermanos, para hollar serpientes, para deshacer las obras del enemigo. Dice que beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. O sea, no hay brujería que nos pueda hacer daño, hermano, en Cristo Jesús. Ese es el orden. Pero fuera de Cristo, hermano, hasta una agüita te hace daño. Pero en Cristo, por eso siempre nosotros, mire, orar por los alimentos. Siempre bendígalos. Pero dice que tenemos autoridad para hollar serpientes, para deshacer, para atar, para desatar. Hermano, lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra también. Tenemos el poder, Feli, para desatar bendiciones allá arriba. Tienes el poder en Cristo Jesús, mi hermano Feli, para desatar bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa. Y le digo, Feli, pero o sea, es para, hermano, tenemos ese poder. Le dijo Pedro, desde ahora será y sobre ti edificaré la iglesia. Pero no le dijo a Pedro, a San Pedro, no, le dijo a la iglesia, a todos. Pedro representa a tú y yo en Cristo Jesús y le dijo, y lo que ates en la tierra será atado en la tierra, te doy las llaves del reino. Mira qué tremendo. Y el poder de la muerte no podrá contigo, o sea, hermanos. Ese es el poder que tenemos, pero en Cristo Jesús. Pero cuando andamos en ese orden, eso a veces, hermano, queremos hacer y esto y lo otro, pero a veces no andamos en ese orden, hermano. Por eso es importante estar en ese orden, amén. ¿Y cuál es el orden correcto? Santiago 4:7. Ya estamos casi terminando, hermanos. Santiago 4:7. Tengo la promesa de no acabar antes de las 10. Santiago 4:7. No, es que, hermano, fíjese, ahora que fui a predicar allá con el hermano, 1 hora predicando, media hora de administración. Me dice el pastor al final, pastor, yo sentía que se iba la gente, pero como estaba la cosa encendida, nadie se fue, pero él estaba como con temor de que
muy largo. Entonces tenemos que hacerlo más. Cuando le toque pararse aquí, hermanos, en viernes 15 minutos, 20, nomás para que ministre un poquito. Si le toca ya media hora, o sea, aprendamos a trabajar con el tiempo, porque a veces es muy largo, hermano, se hace cansado. Entendemos, nuestro pastor Garrigan, tanto la unción, todo nos hace largo, pero uno que va empezando, no nos alarguemos mucho, hermanos, amén. Santiago 4:7. Aleluya. Mire, dice, por tanto, someteos a Dios. Ahí está el orden correcto. Wow. Someteos a Dios, Mariana. Aleluya. Someteos. Mire, a Marianita que le va a ayudar luego a agarrar. No está bien, está difícil a la primera encontrarlo. Hay unas apps, hermano Feli, luego una app de Biblia, pero si va a estar viendo la app de la Biblia, yo no voy a explicar, no se meta y si no, también empieza a leer en su casa, a estudiarla, porque esa es la manera, ¿ven? Pero dice, mire, someteos a Dios. Wow, si nos sometemos a Dios, lo hicimos. Y dice, resistir pues al diablo. O sea, el orden es, nos sometemos a Dios y luego el diablo va a venir. ¿De qué manera va a venir? Bueno, a cada uno nos va a tocar atacar de la manera como él conoce ciertas áreas de nuestra vida que nos puede hacer caer. Vamos a hablar de lo sexual. Bueno, el área sexual, el que lucha con esa área, ahí va a venir en el área de la codicia también, no de la avaricia, lo del dinero, lo material. Me decía un hermano, mire, hermano, yo estoy en un trabajo donde ahí me mandan a comprar material. Me dice, le dan una tarjeta de crédito en la compañía donde él está. Y me dice, y no, hombre, o sea, dan ganas de, o sea, me pasa por la mente, me dice, no sé si lo hizo, ¿no? ¿Verdad? Me pasa por la mente agarrar herramientas y luego venderlas, o sea, ahí está, resistir al diablo, ¿sí me entiendes? O de que, hoy me dieron cambio de más, ay, Dios me bendiga. Y no vaya a ser que Dios nos está haciendo diablo, nos está. El otro día mi esposa me dice que estaba en la tienda de ropa y dice que la cajera estaba hablando sorprendida, decía, wow, qué señora tan honesta, dice que una señora le compró algo, ¿verdad? Y se fue a su casa y como que llegó a las horas y dijo, mira, me dieron cosas de más y no me las cobraron, que regresó la señora. Wow, y a veces como cristianos, hermano, ay, Dios me bendiga. Bendito, Dios, mire, yo lo he hecho, hermano, por eso lo digo. Sí, una villa cristiano y agarré un saco así. No estabas convertido, creo. No estaba convertido, era cristiano inconverso, ¿no? Y mire, agarré ya que los sacos de la tienda, compran los sacos y lo venden por separado en una tienda donde lo compran por separado, saco y pantalón. Entonces yo los puse en un mismo, pero no, yo no lo puse con una intención, Dios lo sabe, ¿verdad? Los puse juntos, pero cuando me lo cobraron, no me cobraron el saco. Yo cuando llegué a la casa, o sea, ya no regresé, como la señora que regresó, o sea, fíjese cómo el corazón de Dios, o sea, ahí no resistía al diablo, y yo pude haber hecho lo honesto, era volver a ir y pagar. Pero qué bueno es Dios, mira, me salió barato, ¿no? O sea, nos lo acomodamos, hermano. Con el trabajo cuando vamos a cobrar. No, mire, le voy a hacer esto y esto y esto y esto. Al final ya no le hacemos 2, 3 cosas y cobramos todo. Ay, es peligroso, hermano. Hoy fuimos a hacer un trabajo y el Señor me pidió una muestra que le tallara unas. Se oxidó algo en el piso. Entonces yo lo tallé, no salió, y cuando terminé le llamé, le dije, mire, ya está todo, no salió eso. Dice, no te preocupes, nosotros también lo vamos a intentar. Bueno, yo ya dije, mire, no salió, ya, yo no le voy a cobrar ese trabajo, pero ya siempre quiere dar mi intento, pero o sea, ser honestos, hermano. O sea, Dios te va a probar, perdón, Satanás te va a tentar. La avaricia, ya saben todo lo que tiene que ver con dinero, lo sexual. La ira, o sea, bueno, es que aquí es una lista, hermano, interminable, pero dice que lo tenemos que resistir, diga resistir. O sea, no caer en lo que él te pone.
y ya me hizo lugar cachetada, no, ya no, agarrarse. El chongo. Porque mi esposa era de la que no, hombre, cualquier cosita, yo tenía que andar así, porque no estaba, o sea, controlado esos impulsos de enojo, de no sé, malas palabras, ojalá me de aquí todavía, pero cada uno tenemos nuestras luchas. Usted sabe qué, no tengo que decir, usted sabe lo que, ¿verdad? Que de repente se le quieren salir unos sapitos ahí de la Dragones. dragones, ¿verdad? Pero mire, ese es el orden de Dios. Someteros a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Ahí está la clave, hermanos. Ya ves, que el diablo no me suelta. ¿No? ¿Será que no nos estamos sometiendo a Dios? No, que el diablo, todo el tiempo el diablo, sí, yo sé que él ataca y él está con todo, pero si la Biblia dice eso, hermano, entonces la Biblia miente. Y a veces nos ponemos bien folclóricos, no, es que el diablo, hermano. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo cuando Él nos va a tentar, porque Él te va a tentar, va a venir la tentación. Dios no tienta, Dios prueba. Dios te lleva al desierto, pero la tentación es del diablo. Entonces es resistirla, entonces Él se va, no va a poder hacer nada, hermanos. Amén. Ese es el orden en el mundo espiritual. Amén. David venció a Goliat porque entendía su identidad y dependencia de Dios. O sea, cuando uno entiende eso, hermano, y uno depende de Dios, cuando uno se somete a Dios, no hay gigante que te detenga. No hay gigante que te va a detener. David lo venció porque él sabía que dependía de Dios. Amén. Él se había sometido a Dios y venció al gigante. El gigante que es ese problema, esa dificultad. Puede ser una enfermedad, puede ser una falta de trabajo, no sé lo que el gigante que tengas que enfrentar. Es sometiéndote a Dios, dependiendo de Dios. Amén. Ahora ya para ir cerrando, el orden espiritual en la vida diaria. En tu vida diaria, ¿cómo puedes aplicar el orden espiritual en tu vida diaria? Hermana Juanita, ¿cómo puede aplicar el orden espiritual en su vida diaria de lo que hemos ido aprendiendo en esta media hora, una hora? En mi vida diaria, Amén. pues respetar mi autoridad en la casa, mi esposo, Amén. en el trabajo, Ajá. pues obedecer a lo que me dicen, ¿verdad? Más que nada, pues, como yo que limpio casas, ¿verdad? Si me dicen, no, mira, te quedó mal esto, no le voy a decir, ¿y por qué me está diciendo? ¿O por qué? Porque me está corrigiendo, entonces yo me tengo que obedecer, sujetarme a la patrona, ¿verdad? Amén. A la que me está pagando a mí, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que obedecer. En su vida diaria. Thank you, mi hermana Juanita. En su vida diaria. Mi hermana Minda, ¿cómo usted puede aplicar estos principios espirituales de orden espiritual en su vida diaria? Siento que primero que nada, pues me despierto y hago oración para poder ya salir de mi casa y todo. Amén. Pues obedecer con mi autoridad, que pues espiritual que es usted, ¿verdad? Y que Dios, pues también a lo que obedecer. Con la hermana que puso que le obedezcamos, ¿verdad? Cualquier cosa también. Amén. Thank you, mi hermana Minda. Wow, tremenda, hermana Minda, gloria a Dios. En tu vida diaria, hermano Luisito, ¿cómo puedes aplicar este orden? Es que estamos hablando de orden espiritual en la vida diaria. ¿Cómo puedes aplicarlo tú en tu vida diaria, hermano Luisito? Porque, mire, si salen de este lugar y no saben ni cómo aplicarlo, yo como maestro estoy fallando, tengo que mejorar. Porque esa es la visión de que ustedes... Amén, Luisito, para notar. Realmente yo lo que hago en mi vida diaria, ¿verdad? Cada día, es darle gracias a Dios. Darle lo que voy a hacer. Pues a las personas que debemos estar en el trabajo, pues bueno, y también aprender a obedecer a mis padres, ¿verdad? Aprenderles a obedecer un consejo,
Y pues en la iglesia también estamos a conocer nuestra autoridad que es, ¿verdad? A los líderes que están arriba de nosotros. Amén. Thank you, hermano Luisito, tremendo. Amén. Vamos a que participemos casi todos, vamos a hacerlo así, no muy largo para que todos participen. Amén. Hermana Areli, ¿cómo usted puede, estamos hablando de orden espiritual, el orden espiritual, ¿cómo usted lo podría aplicar en su vida diaria? Pues, como ya dijeron muchos hermanos, ¿no? Pero con mi esposo, que es mi cabeza, con ustedes, que son líderes, Amén. con Dios, claro. Ya, pues, como dijo el hermano Juan, en el trabajo, pues yo sería, pues, con mi patrona. Amén. Y con mis padres, pues, igual. Amén. Mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Aplicar estos principios espirituales en la vida diaria, mi hermana Aure. Pues sería primero con mi mamá, porque mi papá no lo tengo, ¿verdad? Amén. Ajá, y luego sería con mi mamá. Amén. 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 Y luego, pues, 3 personas, 3 tienen su autoridad. Bien, y Amén. con mi esposo que es la cabeza, Amén. ¿verdad? Y de patrón, pues igual, saber esa autoridad, respetar esa autoridad, para que todo fluya, todo salga bien, para con mis hijos, esa autoridad de nosotros como cabeza. Amén. Thank you, mi hermana Aure. Pues si ve, ya lo entendieron, ya. Si les pregunto, casi van a repetir lo mismo. Ahora, si alguien tiene algo poquito diferente, levante la mano, pero si ya les pregunto, casi ven lo mismo. Si alguien quiere aportar algo que sea un poquito diferente, ahorita es el tiempo, sino para seguirle, hermano. Amén, mi hermana Ratita. ¿En la escuela? Amén. Wow. Gloria a Dios, qué bonito ejemplo. Amén. ¿Cómo no llegó mi Kevin aquí para que él sabe, maestro Kevin? A los maestros, ¿verdad? Buen ejemplo. En la escuela, o sea, a los maestros, a los líderes que estén ahí. Amén. Thank you, mi hermana. Mire, eso es, la Biblia nos lo dice con este verso, te lo voy a decir, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Ese es el orden, como tú lo vas a aplicar en tu vida. Y ustedes lo dijeron así, nomás se lo pongo con las palabras con la Biblia. Buscando primeramente el reino de Dios, ahí vas a entender el orden de Dios. En la familia, bueno, Cristo es la cabeza. Ya eso creo que de la familia ya se los expliqué bien, explicadito, creo que o se lo repetimos por si alguien no quedó bien claro. En la familia está bien ahí, ya. En la iglesia, bueno, las autoridades también lo dijeron, pero también la sujeción mutua. Habla la Biblia que unos a otros, ¿verdad? O sea, aunque haya alguien que tenga cierta autoridad, todos tiene que haber un respeto mutuo, no es de que no, usted me va a obedecer y yo. No, o sea, una sujeción mutua también, unos a otros, ¿verdad? Nos ayudemos unos a otros, amén. Y en la vida personal, bueno, aquí van las prioridades claritas, como la Biblia nos lo enseña, en tu vida personal es en este orden. Este es el orden espiritual en tu vida personal. Primeramente debe de estar Dios. Número 2, la familia. Bueno, en Dios ahí entra todo, ¿verdad? La familia. Y número 3, el trabajo. ¿Sí ven? Hay gente que pone primero su trabajo. Y hay un caos en su vida. A lo mejor tendrán cargo de dinero, pero a veces hay problemas. Hay gente que pone primero su familia. Y Dios después de ir. O sea, este es el orden. Si ven, puede haber muchas inversiones. Dios, luego su trabajo, luego su familia. Hay gente que ama a Dios, pero
su familia la deja después, primero el trabajo, es peligroso. Pero a veces pone uno eso porque a veces uno no conoce todavía de Dios. Sí, porque yo era de las personas que yo sé, para mí primero estaba mi familia. Amén. Entonces, gracias por Sí. abrir su corazón, mi hermana. Y por eso, cuando uno no conoce, Pero qué bonito que ella está aquí y por eso es ir a hablarle a la gente, hermano, por eso el trabajo. Porque mire ella, un buen corazón, pero no sabía eso, nunca había oído eso. no. Y ahora alguien que le hable, por eso dice la Biblia, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán? Por eso hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Es su gloria a Dios, mi hermana, ¿verdad? Ese es el orden de Dios, cuando uno ya conoce, ¿verdad? Y cuando no conoce, Dios tiene una misericordia especial, porque uno ignora esa parte. Pero cuando hay gente que ya lo sabe, hermana, ella, y es donde ya vienen más problemas, pero ese es el orden que yo les recomendaría, ¿verdad? El orden del Señor. Cuando decimos Dios, pues entra, ¿verdad? Dios. No, Dios no significa la iglesia. La iglesia es parte de un servicio tuyo al Señor. Pero yo antes pensaba que poner primero la iglesia y luego la familia, luego todo. No, hermano. O sea, aquí nos reunimos, ¿verdad? Y que, gloria a Dios, estamos 3 veces a la semana y algunos hasta metemos 4 ensayos. Amén. Pero no descuide su familia. No descuide su trabajo tampoco, ¿sí me entiende? Pero ese es el orden. Ese es el orden, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta? Sí, Felipe. Cuando conocía de Dios, yo ponía dinero. El dinero. Amén. Yo así, ¿verdad que sacaba el dinero? Y dice, no, yo lo quería hacer. Amén. Cierto. Pero ya ahora conociendo a Dios, ya dice, no, Señor, quiere haga tu voluntad, ¿verdad? Amén. Ya, Eso, hermano, Él es el dueño del oro y la plata, hermanos. Él es el dueño de todo. Por eso, mire, la palabra de Dios, ábrelos. Sí, ese es el Dios mamón, ¿verdad? El Dios del dinero, que es más importante. Así que ya para ir cerrando, póngase de pie, ya estamos cerrando, hermanos, ya. Para que aquí la hermana nos haga la oración de cerrar. No, más vamos a poner. Salmo, mire, ya, pero todavía no acabamos, espérenme. O sea, póngase de pie, pero sígase conectadito aquí, no se me desconecte. Salmo 133:1. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermano. Ese es el orden. Ese es el orden. Que haya armonía.